Buenas noches, México. Miren, lo de hoy requiere atención completa. Hace exactamente 24 horas, Grecia Quirós rindió protesta como alcaldesa sustituta de Europa rodeada de 400 elementos federales armados, y no suelo decir esto, pero lo que sigue explica por qué una viuda necesita blindaje de zona de guerra suelo para gobernar la ciudad donde asesinaron a su esposo hace 4 días. El teléfono personal de Grecia Quirós comenzó a recibir llamadas anónimas 3 horas después de jurar el cargo, llamadas a las 3 de la madrugada, a las 5, a las 7 sin identificador, mensajes directos que mencionaban que le habían visto salir de su casa a las 6:47, que llevaba blusa negra, que iba con 3 escoltas. Información que solo alguien vigilándola en tiempo real podría tener la línea que marca su agenda, la marca el enemigo. Cambiamos su número inmediatamente. Al día siguiente las llamadas volvieron al nuevo número. Eso confirma filtración activa con acceso directo a sus movimientos. Entonces aparecieron los vehículos sin placas, 3 camionetas estacionadas frente a la casa de enlace del movimiento del sombrero, vidrios polarizados, motores encendidos, vigilancia estacionaria. Al acercarse en nuestros elementos, arrancaban lentamente, daban la vuelta a la manzana y regresaban 15 minutos después, no tocaban la puerta, se quedaban mirando. Eso es prueba de perímetro. Están midiendo tiempos de reacción, identificando ventanas de oportunidad, puntos ciegos y el 5 de noviembre. Ocurrió el primer intento directo. Durante la toma de protesta un hombre intentó ingresar al Congreso con una mochila que se negó a abrir. Forcejeó con seguridad. Lo sometimos. Dentro encontramos aerosol de gas pimienta presunta marihuana y algo que ningún medio reportó. Un plano impreso del Congreso con marcas rojas en salidas de emergencia. Baños y la sala donde Grecia rendiría protesta. Una chispa para medir cuánto tarde el agua. Lo interrogamos 4 horas. Relevamos escoltas. Cerramos accesos. Marcados en su mapa, reforzamos azoteas. Desde ese momento Grecia se desplaza únicamente en camioneta blindada a nivel 7 con convoy de 5 vehículos. No desciende en zonas abiertas bajo ninguna circunstancia. Cuando recorrió la plaza principal donde asesinaron a Carlos, permaneció dentro del vehículo con tiradores cubriendo desde azoteas. El protocolo es absoluto, 0 descenso sin control perimetral, porque el cartel Jalisco opera con magnesillo kamikaze, sicario suicida que asume que va a morir. Su única misión es romper el anillo y vaciar el cargador. Por eso desplegamos 400 elementos federales en Uruapan, Sedena y Guardia Nacional, retenes permanentes, filtros con binomios caninos, patrullajes 24 horas. Si levantamos 400 rifles es porque alguien ya apuntó. Grecia no es solo la viuda, es la sucesora que declaró que va a reabrir líneas que apuntan al gobernador, que va a transparentar contratos, que va a exigir comparecencias, pero para entender por qué Grecia corre tanto peligro. Necesito contarles qué le pasó a Carlos cuando pidió exactamente la misma ayuda que ahora ella necesita. Carlos Manso pidió auxilio 6 veces documentadas antes de morir y cada vez lo ignoraron deliberadamente. En septiembre, inmediatamente después de capturar y exhibir públicamente a El Rino, operador del cartel Jalisco, Carlos declaró en conferencia de prensa que necesitaba urgencia extrema y presencia permanente del Ejército y Guardia Nacional en Uruapan. Textualmente dijo que su vida corría peligro inminente. Una semana después, el 8 de septiembre declaró código rojo municipal y canceló las fiestas patrias porque sicarios atacaron a balazos a 3 de sus policías municipales en plena calle. Pidió refuerzos armados, le respondieron con protocolo burocrático y tiempos administrativos. En junio había ofrecido recompensas de 1 millón de pesos a elementos policiales que realizaran decomisos importantes contra células del narcotráfico. Estaba poniendo su propio dinero para combatir lo que el Estado no combatía. Ese mismo mes criticó públicamente y con nombre la política federal de abrazos no balazos. Dijo en entrevista grabada algo que lo sentenció. Para los delincuentes debe haber chingadazos cuando atentan contra gente inocente. Esa frase contundente y directa lo convirtió automáticamente en enemigo público número 1 del cartel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que no perdona este tipo de declaraciones públicas. Consecuentemente, pidió armamento pesado y equipamiento de alto nivel para sus policías municipales, incluyendo específicamente ametralladoras Minimi, chalecos balísticos de nivel 4 capaces de resistir impactos de alto calibre y vehículos blindados para patrullaje. Sin embargo, le negaron absolutamente todo lo solicitado, argumentando de manera burocrática que eran recursos federales no transferibles a gobiernos municipales. El 8 de octubre,
exactamente 24 días antes de su muerte, suplicó desesperadamente en tribuna pública que no dejaran completamente solo al municipio de Uruapan en el combate contra delitos de competencia federal. Y el 19 de septiembre me llamó directamente a mí, estableciendo contacto personal. Me habló desde su teléfono celular personal. Su voz sonaba notablemente cansada, pero al mismo tiempo firme y decidida. Me dijo textualmente, con palabras que quedaron grabadas en mi memoria: «Secretario, no me gustaría convertirme en un presidente municipal más de la extensa lista de los ejecutados en Michoacán. Realmente necesito que me ayude de manera urgente». Le pregunté con toda claridad qué necesitaba específicamente para su protección, y me respondió sin titubear: «Necesito que el ejército llegue a Uruapan y se quede de manera permanente, no en operativos de paso que duran solo unas horas, sino con presencia permanente y continua, porque estoy completamente seguro de que me van a matar si esto no sucede». Le expliqué detalladamente que para poder mover elementos federales de manera permanente a su municipio necesitaba presentar una solicitud formal por escrito y lograr coordinación efectiva con el gobierno del estado de Michoacán. Hubo un silencio tenso de aproximadamente 3 segundos al otro lado de la línea. Luego me respondió algo que jamás voy a olvidar mientras viva: «Secretario, el gobernador actual bloquea sistemáticamente cada solicitud que hago. Absolutamente cada refuerzo que pido formalmente se atasca deliberadamente en su oficina y nunca sale de ahí. Llevo literalmente meses pidiendo apoyo de manera insistente y no llega absolutamente nada de lo solicitado. Por esa razón precisa lo llamo directo a usted, saltándome los canales oficiales». Le dije con toda seriedad que iba a revisar personalmente el tema y gestionar lo necesario. Colgamos la llamada, e inmediatamente intenté coordinar y establecer comunicación con las autoridades del gobierno de Michoacán para resolver la situación. Sin embargo, las reuniones programadas se pospusieron constantemente con excusas variadas, los oficios enviados se retrasaron indefinidamente en el proceso burocrático, y las respuestas concretas que esperábamos nunca llegaron a materializarse. Exactamente 43 días después de esa llamada telefónica desesperada, ejecutaron brutalmente a Carlos Manso precisamente como él había predicho con tanta claridad que ocurriría, mientras sostenía en sus brazos a su hijo Dylan de apenas 4 años de edad. Por esa razón específica, cuando Grecia comenzó a recibir exactamente las mismas amenazas de muerte que había recibido su esposo, no esperamos ningún tipo de coordinación con autoridades estatales. Actuamos de manera directa e inmediata sin intermediarios, pero aún así el 6 de noviembre del presente año casi perdemos también a la viuda en un intento de ejecución. Cuando el convoy oficial de Grecia se dirigía hacia las oficinas municipales para realizar labores administrativas, nuestros elementos tácticos de reacción inmediata detectaron un movimiento completamente anormal a aproximadamente 200 metros de distancia del punto de ingreso al edificio. 2 individuos sospechosos montados en motocicletas circulaban de manera inusualmente despacio en sentido contrario al flujo vehicular normal de la zona. Uno de ellos ajustaba constantemente y de manera nerviosa algo voluminoso que llevaba oculto bajo su chamarra, mientras que el otro sujeto hablaba activamente por radio de comunicación mirando fijamente hacia el convoy en movimiento. Los elementos de punta del operativo dieron inmediatamente la alerta de seguridad. El convoy completo frena de manera súbita. La unidad especializada de reacción se despliega tácticamente en formación. Los 2 sujetos aceleran abruptamente la motocicleta intentando huir del lugar a toda velocidad, pero logramos cerrarles el paso y neutralizarlos en menos de 30 segundos de persecución, resultando en un forcejeo extremadamente violento durante la detención. Uno de los sujetos detenidos intentó desesperadamente tirar algo al suelo durante el forcejeo violento, haciendo movimientos bruscos y repentinos para deshacerse del objeto, pero logramos someterlos completamente a ambos individuos mediante técnicas de neutralización y control físico. Al revisar cuidadosamente y con detalle el bulto voluminoso que el primer individuo intentó ocultar y deshacerse de él en medio de la confusión del forcejeo, encontramos una pistola semiautomática calibre 9 milímetros equipada con un cargador extendido de alta capacidad conteniendo exactamente 33 cartuchos completos y listos para ser disparados, 33 balas en total. Esto no es en absoluto un arma de protección personal común que alguien portaría para defensa propia. Esto es específicamente un arma diseñada, preparada y cargada para ejecución masiva, ataque letal y eliminación de múltiples objetivos. El otro sujeto capturado traía consigo un radio de comunicación profesional configurado en frecuencia abierta para coordinación operativa en tiempo real con otros miembros de la célula criminal,
además de un teléfono celular smartphone con mensajes recientes sin borrar deliberadamente del registro de conversaciones. Leímos detenidamente y analizamos los últimos mensajes recibidos en ese dispositivo móvil, y el contenido era absolutamente escalofriante, directo y sin ningún tipo de ambigüedad sobre las intenciones criminales. Ya va a llegar en cualquier momento. Prepárense. Son 5 camionetas en total en el convoy. La negra es la del medio. Esa es la importante. Esa es la que deben atacar. Cuando frenen en la puerta, dispara directamente al vidrio trasero sin titubear. Dispara específicamente al vidrio trasero sin fallar ni un solo tiro. Estos criminales sabían con precisión milimétrica y conocimiento detallado exactamente dónde iba a descender Grecia del vehículo blindado. Sabían perfectamente y con certeza absoluta que el vidrio trasero constituye el único punto estratégicamente vulnerable y expuesto cuando se abre la puerta blindada del vehículo para permitir el descenso del pasajero. 33 balas de alto poder disparadas concentradamente y de manera focalizada contra ese punto específico y vulnerable habrían penetrado sin duda alguna la protección balística y habrían cumplido su objetivo letal. Los detuvimos en el acto de manera inmediata. Los entregamos formalmente a la Fiscalía Estatal con todas las pruebas materiales documentadas y debidamente catalogadas, mensajes comprometedores que evidenciaban la coordinación del ataque, armas de alto calibre con munición completa, radio de comunicación operativo en frecuencia activa, posicionamiento sospechoso y estratégico en la ruta del convoy. Sin embargo, increíblemente y de manera que desafía toda lógica jurídica, apenas 3 horas después de la detención formal, un juez local los liberó a ambos individuos argumentando supuestamente falta de elementos suficientes para vincularlos a proceso penal y mantenerlos en prisión preventiva. Falta de elementos, así lo justificó textualmente en su resolución judicial. Una pistola de alto poder con capacidad extendida de 33 disparos letales, mensajes explícitos coordinando una emboscada criminal con detalles precisos, radio de comunicación activo para coordinación operativa, posicionamiento estratégico a exactamente 200 metros del objetivo planificado, y un juez simplemente lo suelta a la calle como si nada hubiera ocurrido. Eso definitivamente no es una falla procesal accidental ni un error técnico menor del sistema judicial. Eso es protección institucional deliberada, sistemática y orquestada al crimen organizado desde las estructuras mismas del Poder Judicial. Esa misma tarde del intento fallido de asesinato contra Grecia, tomamos la decisión inmediata de volar directamente a Ciudad de México sin esperar procedimientos burocráticos. El 4 de noviembre sostuvimos una reunión de emergencia de máxima seguridad en Palacio Nacional, conformando una mesa de crisis extraordinaria con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvimos presentes físicamente Grecia Quirós, Lázaro Cárdenas Batel, Juan Manso y yo personalmente. La reunión se extendió por 2 horas con 30 minutos completos de discusión intensa. Grecia llegó al recinto escoltada por un operativo de 14 elementos federales armados. Entró estratégicamente por acceso lateral restringido sin ningún tipo de contacto con medios de prensa para evitar exposición pública. La presidenta Sheinbaum abrió formalmente la sesión diciendo algo que dejó absolutamente claro el tono y la gravedad de la situación desde el primer momento. Este caso no puede bajo ninguna circunstancia quedar impune y la protección integral de Grecia Quirós es oficialmente prioridad de seguridad nacional. Punto final sin discusión. Grecia habló primero en la reunión. Expuso meticulosamente las amenazas recibidas con fechas y horas exactas de cada incidente. Mostró capturas de pantalla originales de los mensajes intimidatorios recibidos en su teléfono personal. Relató con detalle los vehículos sin placas que la han seguido, incluyendo descripción precisa de modelos y colores. Habló extensamente del intento de emboscada ocurrido apenas el día anterior y entonces pronunció algo que tensó visiblemente la atmósfera en toda la sala. Ya no confío absolutamente en nada en la coordinación con el gobierno estatal de Michoacán. Necesito urgentemente intervención federal directa e inmediata o me van a matar exactamente como mataron brutalmente a Carlos. Lázaro Cárdenas Batel intervino en ese momento con dureza notable en su tono. Advirtió firmemente que durante su propia gestión como gobernador de Michoacán enfrentó exactamente el mismo patrón sistemático de infiltración criminal en estructuras estatales y que si no se rompe definitivamente esa cadena de protección institucional enquistada, Michoacán va a seguir perdiendo trágicamente alcaldes asesinados cada 3 meses de manera continua. Juan Manso, hermano menor de Carlos y actual subsecretario de Gobierno de Michoacán, declaró algo que incomodó profundamente a todos los presentes en la sala. Mi hermano pidió ayuda desesperadamente 6 veces documentadas formalmente al gobierno estatal,
Solicitó explícitamente refuerzos militares, armamento de alto calibre, cambio inmediato de escoltas comprometidos con el crimen y absolutamente cada solicitud formal fue sistemáticamente ignorada, retrasada deliberadamente o bloqueada administrativamente hasta que ya no hubo tiempo material para salvarlo de la muerte. La presidenta Sheinbaum escuchó atentamente todo lo expuesto sin interrumpir, tomó notas personales detalladas durante toda la reunión. Al final dio 4 instrucciones directas e innegociables sin posibilidad de discusión. 1. Sostener el despliegue federal completo en Uruapan de manera indefinida sin fecha de retiro. 2. Establecer un canal de coordinación directa exclusivo entre Grecia y la Secretaría de Seguridad Federal sin intermediarios estatales de ningún tipo. 3. Empujar con máxima prioridad la investigación del asesinato de Carlos con apoyo total y recursos ilimitados de inteligencia federal. 4. Revisar inmediatamente y sin excepción los esquemas de protección completos de todos los alcaldes de Michoacán que hayan denunciado formalmente amenazas del crimen organizado. La instrucción final fue clara: mantenerla viva y que hable el rastro, y aquí está el problema que traba toda la investigación. Hasta este momento, la identidad del agresor que disparó contra Carlos sigue oficialmente en disputa. Medios filtraron el nombre Osvaldo Gutiérrez Vázquez, pero la fiscalía nunca confirmó. El cuerpo sigue sin reclamar. Si borras el nombre, borras el camino. Michoacán opera bajo el control de 9 jefes criminales activos y el patrón se repite. 11 días antes de asesinar a Manso ejecutaron a Bernardo Bravo en Apatzingán. 11 días donde el gobernador no hizo nada. Carlos no fue el primer alcalde asesinado bajo Ramírez Bedoya. Fue el 7º en 3 años, y mientras Uruapan se sellaba, otras ciudades explotaban. El 2 de noviembre incendiaron el Palacio Municipal de Apatzingán. El 3 de noviembre protestas violentas en Morelia. 8 detenidos, 7 liberados de inmediato. El ruido de la calle tapa la voz que da la orden. Otros alcaldes reportaron amenazas después del asesinato de Manso. Si tienen información, compartanla, porque la línea que seguimos confirma que no. Todos los enemigos están afuera. Reabrimos investigación sobre filtraciones en el Festival de las Velas. Encontramos 3 empresas sin historial previo, registradas 3 semanas antes del festival, sin empleados, sin oficinas. Solo cuentas que recibieron transferencias: 87,000, 120,000, 93,000 pesos. Solicitamos bitácoras de coordinación entre municipio y gobierno estatal, quien autorizó esas empresas, quien supervisó seguridad, quien definió posicionamiento de vallas, porque el que mueve la valla también mueve el disparo. Y hay un contexto familiar que explica todo. Adalberto Fructuoso, comparan Rodríguez, el fruto tío directo del gobernador Ramírez Bedoya, está preso en Estados Unidos por narcotráfico hasta 2027. Su hijo también, 500 kilos de metanfetamina. Anabel Bedoya Marín, esposa del fruto, es hermana de la madre del gobernador. Documentos militares filtrados mencionan llamadas interceptadas entre Anabel y líderes de carteles unidos durante la campaña electoral de 2021, las mismas elecciones donde Ramírez Bedoya ganó la gobernatura. Y Grecia entiende ese contexto. Por eso el protocolo es de día cero. Rutas rotativas, coordinación directa conmigo. Grecia gobierna blindada en su propia ciudad y declaró en su toma de protesta: no tengo miedo porque ya perdí todo. El sombrero de Carlos no cayó y yo lo voy a llevar hasta que todos paguen. En su primer día convocó sesión extraordinaria, pidió auditoría de contratos de seguridad, solicitó a la WIF revisar transferencias municipales, ordenó cambio completo de policía municipal, exigió que Guardia Nacional asuma seguridad pública y pidió acceso a las bitácoras del Festival de las Velas. ¿Quiere saber quién autorizó qué? Quien filtró la ubicación de Carlos, y hay un video que circuló semanas antes del asesinato que demuestra la complicidad criminal del gobernador con claridad brutal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se acerca a Carlos Manso en evento público estatal. Hay cámaras grabando, hay testigos. El gobernador lo abraza sonriendo con esa sonrisa política falsa y entonces le pregunta con tono burlón, casi riéndose: «Oye Carlos, ¿cuántos criminales has abatido últimamente?» Manso, visiblemente incómodo, responde profesionalmente que varios, que su administración ha trabajado en coordinación con fuerzas federales, pero el gobernador no suelta el tema. Insiste riéndose: No. ¿Cuántos has abatido tú personalmente, tú con tus manos? Como si fuera broma, como si estuviera jugando. Manso intenta mantener seriedad institucional y menciona operativos recientes donde intervinieron junto con el ejército en capturas importantes, y Ramírez Bedoya se ríe abiertamente, se ríe. En su cara, palmea su hombro y se aleja riéndose.
Ese video no es conversación casual entre funcionarios, es menosprecio calculado deliberado. El gobernador sabía perfectamente que Carlos Manso acababa de capturar el Reno apenas días antes. Sabía que esa captura había desatado amenazas directas del cártel Jalisco contra el alcalde. Sabía que Carlos había solicitado refuerzos urgentes que él mismo bloqueaba. Sabía que su vida corría peligro inminente documentado y aún así decidió burlarse públicamente del frente a cámaras y funcionarios, como si quisiera humillarlo antes de entregar, como si quisiera mandar mensaje claro a los criminales. Miren, este alcalde está solo, yo no lo respaldo, hagan lo que tengan que hacer, porque semanas después circuló información de fuentes dentro de la Guardia Nacional confirmando algo explosivo. Ramírez Bedoya coordinó personalmente la asignación de los 14 elementos federales que supuestamente protegerían a Manso durante el Festival de las Velas. Fue el enlace institucional directo entre el municipio y las autoridades federales. Él participó en las reuniones donde se decidió cuántos efectivos de desplegar, qué elementos específicos asignar y bajo qué protocolos operarían exactamente. Y la instrucción que bajó desde coordinación estatal fue explícita y letal. El alcalde Manso exagera las amenazas. Es dramático, es alarmista, déjenlo moverse con libertad, no restringan sus movimientos, no lo agobien con exceso de seguridad. Los 14 elementos federales no desobedecían órdenes cuando se apartaron del altar donde Carlos caminaba con Dylan. Estaban cumpliendo exactamente las instrucciones que recibieron desde arriba. Se apartaron como se les ordenó y en ese espacio vacío que dejaron entró el sicario adolescente con su pistola y vació el cargador completo en el pecho de Carlos Manso mientras Dylan gritaba en sus brazos. Y ahora rastreamos el dinero porque el dinero nunca miente ni olvida. 3 días antes del asesinato, el 28 de octubre, se registraron depósitos bancarios sospechosos por 20,000 pesos en 2 cuentas diferentes, pertenecientes a personas que tenían acceso directo a la agenda completa del alcalde Carlos Manso, coordinadores de logística personal de confianza, gente que sabía exactamente dónde estaría Carlos cada día, qué hora y con cuántos escoltas. Al día siguiente, 29 de octubre, aparecieron 15,000 pesos adicionales depositados en efectivo en cuentas vinculadas a coordinadores de seguridad privada que trabajaron en la instalación y montaje del Festival de las Velas. Ya identificamos los cajeros automáticos exactos donde se realizaron esos depósitos. Cajero Bancomer de la avenida Lázaro Cárdenas en Uruapan, 2 depósitos separados de 10,000 pesos cada uno, fecha exacta, 28 de octubre a las 11:42 de la mañana y a las 14:17 de la tarde, 2 días antes del asesinato, Cajero Santander de la Colonia Centro, 15,000 pesos en efectivo depositados en una sola transacción, fecha, 2 de noviembre a las 9:36 de la mañana, un día completo después del crimen, como si fuera pago final por trabajo cumplido. Ya solicitamos y obtuvimos mediante orden judicial los videos completos de seguridad de ambos cajeros automáticos. Ya vimos las caras de las personas que depositaron ese dinero, ya capturamos imágenes, ya las cruzamos con bases de datos de identificación oficial. Ya cruzamos esas identidades verificadas con la nómina completa de personal que trabajó en el montaje logístico del Festival de las Velas y encontramos coincidencias directas que abren la investigación hacia niveles superiores. Uno de los depositantes, el que hizo los 2 movimientos de 10,000 pesos, aparece registrado oficialmente como coordinador general de logística de un proveedor de sonido e iluminación contratado por el Ayuntamiento de Uruapan bajo supervisión directa y autorización firmada por funcionarios del gobierno del estado de Michoacán. Ese proveedor, cuando revisamos su estructura corporativa completa, tiene vínculos legales y financieros con 2 de las 3 empresas fantasma que mencioné antes, empresas sin empleados visibles, sin oficinas físicas verificables, sin historial fiscal anterior a agosto de 2025, solo cuentas bancarias activas diseñadas para recibir y dispersar dinero rápidamente. Esas empresas fantasma recibieron y pagaron exactamente 35,000 pesos fraccionados en múltiples transacciones a diferentes personas durante las 3 semanas previas al asesinato de Carlos Manso. 35,000 pesos que alguien con recursos suficientes pagó específicamente por información precisa y actualizada en tiempo real. También identificamos 3 puntos de observación con control visual completo de la plaza principal durante el festival, posiciones estratégicas desde donde se veía perfectamente el altar donde Carlos recorría con Dylan.
Uno de esos puntos estaba ocupado por un vehículo con placas registradas a nombre del mismo proveedor de montaje que trabajó bajo contrato coordinado con el gobierno estatal. Ese vehículo llegó 2 horas antes del inicio del festival. Se estacionó en posición que le daba vista completa del escenario. No se movió en 4 horas consecutivas. El conductor mantuvo comunicación telefónica constante durante todo ese tiempo y obtuvimos los registros completos de esas llamadas mediante intervención judicial. Ya sabemos exactamente con quiénes habló. Ya cruzamos esos números telefónicos con bases de datos de personal de seguridad estatal y con números vinculados a operadores conocidos de Carteles Unidos, identificados previamente por inteligencia militar. Varios números coinciden en ambas bases. El que vigila es responsable directo, el que confirma la ubicación en tiempo real, el que marca el momento exacto del golpe, pero hace 2 días obtuvimos algo que cambia completamente el mapa de responsabilidades. Un testigo protegido que trabajaba en coordinación logística del festival entregó documentos internos que demuestran que las instrucciones de posicionamiento de las vallas de seguridad fueron modificadas 24 horas antes del evento. Las vallas originalmente diseñadas para crear perímetro cerrado alrededor del altar fueron reubicadas dejando un corredor abierto de acceso directo. Esa modificación no la autorizó Carlos Manso, la autorizó un coordinador estatal de seguridad mediante oficio firmado que ahora tenemos en custodia federal. Ese mismo coordinador aparece en fotografías de eventos sociales con 2 de los hermanos Álvarez Ayala, R1 y R2, los mismos operadores del Cartel Jalisco que ordenaron el asesinato de Carlos por haber capturado el Rino. El sicario ejecutado era familiar directo de Omar Farías Chávez, el Prángana, operador de alto nivel del Cartel Jalisco en Apatzingán. El Prángana responde operativamente a los 3 hermanos Álvarez Ayala, Ramón R1, Rafael R2, Roldán R3, 2 son narcos activos de estructura completa del cartel. El tercero hizo carrera política con el PRD, siendo presidente municipal de Apatzingán, y en 2024 intentó ser diputado local por Morena, el mismo partido que gobierna Michoacán. El cómplice detenido que vigilaba desde los puntos de observación está confesando nombres completos bajo custodia federal protegida, por eso ejecutaron el sicario principal en el lugar del crimen. Para evitar que llegara vivo interrogatorio donde el otro ya estaba cantando, 2 sicarios confesando simultáneamente bajo protocolos separados es el fin de cualquier cadena de protección criminal. Y esa cadena sube directamente hasta pedidos que hoy gobiernan Michoacán con familiares narcos presos en el extranjero y con 7 alcaldes muertos en 3 años. Dylan Manso va a crecer sabiendo toda la verdad que muchos quieren enterrar. Va a saber que un sicario adolescente drogado con metanfetaminas jaló el gatillo que mató a su padre. Va a saber que escoltas federales recibieron órdenes de apartarse desde coordinación estatal. Va a saber que el gobernador Ramírez Bedoya participó personalmente en las reuniones donde se diseñó ese esquema deficiente de protección. Va a saber que familiares directos del gobernador están presos en Estados Unidos por 500 kilos de metanfetamina con condenas hasta 2027. Va a saber que la tía del gobernador coordinaba reuniones con líderes de Cárteles Unidos durante la campaña electoral donde su sobrino ganó la gubernatura. Va a saber que su papá pidió ayuda 6 veces documentadas y que cada solicitud fue bloqueada deliberadamente. Va a saber que Carlos murió porque quienes juraron protegerlo institucionalmente lo traicionaron y lo entregaron al Cártel Jalisco. Pero también va a saber algo más importante que todo lo anterior. Que su madre Grecia no huyó cuando todos esperaban que renunciara por miedo. Que no se escondió cuando las amenazas comenzaron. Que tomó el cargo de alcaldesa sabiendo que su vida corría el mismo peligro. Que enfrentó directamente las mismas amenazas que mataron a Carlos. Que exigió justicia sin importar consecuencias políticas. Que continuó la lucha exactamente desde el mismo despacho donde su padre trabajaba cada día hasta que lo asesinaron, enfrentando directamente el peligro y las amenazas que costaron la vida de Carlos. El próximo movimiento ya está en marcha y las acciones judiciales avanzan sin detenerse. En las siguientes 48 horas ejecutamos órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales identificados en el rastreo bancario completo que realizamos durante las últimas semanas de investigación exhaustiva. 3 coordinadores de seguridad que participaron directamente en las decisiones operativas del día del asesinato. 2 proveedores vinculados directamente a las empresas fantasma que canalizaron los pagos sospechosos. Un juez que liberó a sicarios con pruebas contundentes en su contra, permitiendo que regresaran a las calles. Todos con vínculos documentados y comprobados al asesinato de Carlos Manso mediante evidencia bancaria,
testimonial y de inteligencia. La Unidad de Inteligencia Financiera ya emitió oficios de congelamiento de cuentas no solo contra la red de los Comparan y sus operadores financieros, sino también contra el círculo financiero cercano al gobernador y sus empresas vinculadas. Congelamos 3 cuentas corporativas vinculadas directamente a empresas de la familia Bedoya que manejaban flujos financieros sospechosos. 2 cuentas personales de funcionarios estatales de primer nivel que recibieron depósitos inexplicables durante los meses previos al asesinato. Los montos suman más de 47 millones de pesos en activos líquidos ahora bajo investigación formal por posible lavado de dinero y financiamiento de actividades criminales. 47 millones de pesos que necesitan explicación clara y documentada de origen legítimo. Y el gobernador Ramírez Bedoya reaccionó exactamente como esperábamos que reaccionaría ante la presión judicial y financiera. Convocó conferencia de prensa de emergencia con medios afines. Declaró públicamente que se trata de persecución política motivada por intereses electorales, que son tiempos electorales y que adversarios políticos buscan desestabilizar su gobierno mediante investigaciones fabricadas. Habló de victimización política durante 20 minutos completos de discurso preparado, pero no mencionó ni una sola vez a sus familiares presos en Florida por narcotráfico y delitos relacionados. No explicó las intercepciones militares donde su tía coordina directamente con líderes criminales de Cárteles Unidos. No justificó con evidencia o documentos porque su círculo cercano de colaboradores tiene 47 millones de pesos congelados por investigación de lavado de dinero. No aclaró ni respondió preguntas sobre por qué bloqueó sistemáticamente las 6 solicitudes oficiales de refuerzos de seguridad que Carlos Manso presentó formalmente antes de morir asesinado. Solo habló de persecución política sin fundamento y mientras él hablaba públicamente de victimización ante las cámaras, su propio círculo político y financiero comenzó a fracturarse internamente por temor a las consecuencias legales. 2 funcionarios de primer nivel renunciaron públicamente a sus cargos la misma semana que congelamos las cuentas bancarias de la red completa. Otros 3 funcionarios pidieron licencia indefinida sin especificar motivos claros para su separación temporal. Uno de ellos declaró de récord a medios locales de Michoacán, algo revelador sobre la situación interna del gobierno: no quiero estar cerca cuando caiga todo el sistema de protección y complicidad. Esto ya no es política tradicional ni disputa electoral. Es criminal y tiene consecuencias penales graves para todos los involucrados. Cuando tocas el dinero directamente, las lealtades se rompen de inmediato y ya tocamos el dinero de la red completa. ¿Cuántos alcaldes más tienen que caer ejecutados violentamente en plazas públicas frente a cientos de testigos civiles inocentes antes de que Alfredo Ramírez Bedoya responda penalmente por entregar sistemática y deliberadamente a autoridades municipales electas democráticamente al crimen organizado que opera con impunidad total en Michoacán? Y la pregunta final que nadie en Michoacán quiere formular en voz alta por miedo a represalias, pero que Dylan Manso merece que se responda con investigación completa, exhaustiva y sin protección política de ningún tipo. El gobernador coordinó ese esquema deficiente de protección que costó la vida de Carlos por simple incompetencia institucional y negligencia administrativa, por miedo paralizado ante el cártel Jalisco y sus amenazas constantes, o porque directamente trabaja para la misma organización criminal que asesinó al padre de Dylan con su hijo de 4 años en brazos frente a cientos de personas.